Hola y bienvenidos a Fire Emblem Heroes. Soy Luigi-chan para comentar. Bueno, ha pasado como un mes desde el último vídeo de este juego y digamos que ciertas cosas pasaron, como los nuevos tipos de unidades, como se llaman los elegidos, como lo veis acá. Sí, que estas unidades tienen un efecto bastante distinto que os explicaré cuando salga un personaje elegido. Entre otras cosas más. Por cierto, no lo había mencionado, pero en los resultados de True Legends se notaron bastante que salieron todo el fandom para que tengamos contenido de Tokyo Mirage Sessions. Aunque no los culpo, la verdad, ya que fue hace como 6 años desde su último banner. Pero bueno, centremos en el vídeo de hoy. Bien, antes tengo que decir, y debo decir, que en el momento del tráiler me ha enfadado mucho. Normalmente no sería en este caso, pero vamos a ser honestos. Recuerden lo que dije en este vídeo, ¿no? Lo malo. Ahora debo centrarme a Springburn, que será en marzo junto con la Erika Duo en abril. Así que ahí será bastante molesto teniendo 2 vídeos pendientes en 2 meses. Sí, esta es la cara que me puse el jueves después del tráiler. Sí, porque me tiene una Erika coneja en toda la cara. Sí, oyeron bien. No hay vídeo de Spring Bernie porque metieron una Erika armonizada en toda la cara. Lo único que voy a decir por el momento, y esto es importante, supongo que sabéis de la chapuza que hicieron en el Tempest Trials Plus, que van a dar unidades repetidas de hace 3 años. Mínimo, gracias a esa chapuza, al menos tendrás a Spring Bernie a más 7 en mayo. Al menos. Así que hay nada. Pero yo estaba mentalmente preparado para hacerla más 10 esta semana, la semana que viene. Pero claro, metieron a esta Erika en medio. Manda narices. Bueno, ya luego de tanta queja, vamos a la unidad. Bien, esta Erika junto con Mikaya, sí, Mikaya es secundaria, si fuera al revés el vídeo hubiera sido un poco distinto. Es una unidad de caballería de mago rojo. Y bueno, entre sus habilidades tiene una nueva persona que tiene Slaying, como siempre, que activa empatía, que suma stats dependiendo de cuántos bongos nos tenga. También al inicio de fase, no a inicio del turno, que todas las penalizaciones se convierten en bonos y elimina por lo menos 2 penalizaciones. También obtiene todos los stats más 15, sí, sin ninguna condición extra. True Damage Reduction en 15 y True Damage dependiendo de la carga del especial multiplicado por 12, a excepción de las áreas de efecto. Su especial lógica es que al activar incrementa el daño equivalente al 70% de su ataque. En caso de que el oponente tenga penalizaciones, este suba un 80%. Y -1 a la cuenta atrás antes del primer ataque si tiene esa penalización. También si inicia el ataque reduce un 40% del daño recibido. En caso de área, ataque, velocidad, que si inicia el ataque o si está a 3 espacios de un aliado, pues obtiene un mínimo de un ataque y velocidad más 7. E incrementa el True Damage dependiendo del especial. En cambio, sube personal le da canto, entre 1 y 3, dependiendo de cuántas casillas se mueve. También, al inicio del turno y después de mover, en caso de tener canto, entonces se activa después del canto, hace velocidad menos resistencia menos 7, pánico y neutraliza cualquier milagro no especial a los oponentes más cercanos. Además inflige ataque, velocidad y resistencia menos 5 al rival, True Damage Reduction menos 7, esto sumará 22, y añade más True Damage equivalente a una buena parte de velocidad o resistencia, la que sea más alta. También puedo reducir el cooldown del primer ataque dependiendo de los bonos y el segundo sería como el del primero menos la carga del especial. Es decir, si el especial tiene 4 el segundo ataque será la cantidad de bonos menos 4. Y luego tenemos su C que al inicio de fase obtiene liberación, ataque y velocidad a la unidad y a los aliados más cercanos. Que esto también gana un bono de que gana más ataque y más velocidad dependiendo de cuántos bonos tenga. Más 4 de ataque y velocidad y True Damage equivalente a la cantidad de unidades con esos bonos con un máximo de 10.
Y si estáis mirando, sí, esta tía tiene estilo. Que esto depende de cada unidad, o no puede tener. En caso del estilo de Micaiah, En caso del estilo de Irika, pues le permite atacar 3 espacios del oponente, hacer más 10 de True Damage adicionales, por si no tiene suficiente True Damage, y neutraliza cualquier reducción que reduce porcentualmente. Y también, para acabar esta ola de texto, su habilidad armonizada da fragor hojas a las unidades que pertenecen al mismo título y además inflige todo menos 7, sabotaje y altruismo plus a los oponentes más cercanos. Sí, mucho texto, pero había que decir toda su build. En cambio al resto, tenemos a Sot, que es arcano. Sí, es raro que hasta ahora haya salido una unidad especial que es arcano. Pero honestamente esto no molesta para nada, porque si ya los armonizados ya no aparecen en las preferencias normales, y los arcanos igual, mirad el caso del dúo Ephraim, pues no es que sea muy molesto que aparezcan este tipo de combinaciones. ¿Saben? Bueno, en caso del resto, Thor, bueno, va a ser bastante molesta entre el arma personal y su C personal. Y Dorotea, que esta es de Mode, pero no es Dancer esta vez, por alguna razón. Bueno, sí, mucho texto. Pero bueno, esto ya será hora de comenzar y espero que no me dé ningún ataque de cringe. Vale, empezamos con un rojo. Un 4 estrellas, vale. Esto era lo que me pensaba. Supongo que ahora sería gastar 250 quedándome 620. Espero que tenga suerte. Pues vaya comienzo, honestamente. Ya empezamos con esos dobles de mierda, tío, ¿en serio? Se nota que hemos empezado con terrible comienzo, ¿eh? No, de verdad, la cantidad está muy bien, pero la calidad es patética, tío. Uf. Siento que he vuelto a esquivar una bala, pero... Como que cada vez los 4 estrellas especial cada vez me da más miedo en el tema del rojo. Me estoy dando cuenta que últimamente creo que el verdadero problema es la sobresaturación de personajes de la rareza de 3 y 4. Quiero decir, hay muchos unidades de 3 o 4 que son buenísimos. Pero el problema es que, claro, hay casos como por ejemplo él, que es una unidad Gen 1 y no sirve de nada. Luego están los de Gen 2, que si son de infantería a lo mejor requieren muchísima inversión. Y ya, pero... Es como si la mitad del pool no sirve de nada. Ni para legar.
Estoy en un cuadro. Esto no me gusta nada, tío. Ja, muy bonito Intelligent Systems. Muy bonito. Llevamos un 4.25 y sigue sin salir la Erika, ¿eh? Vamos a empezar tan mal, en serio. Y tía la primera. Me caguen. No, no es una idea que tenía, pero me fastidia mucho. Creo que esto es lo que yo hablaba en un vídeo especial, me parece, que era lo de los dragones que aparecían antiguamente. Sí. Bueno, a ver si es unidad nueva. Yo solo quiero obtener una híbrida y ya está. Y siguen dándome gens 1 bastante malos. Quedan 100 orbes y solo me ha salido un piti. Otra vez sin rojos. Dos iricas ya, ¿eh? Y no está junto con mi calla. Uy. Vuelvo enseguida. Bueno, ya hemos vuelto y... vamos como la mierda, honestamente. Solo me ha salido un piti, llevo ya casi un 4%. Así que vamos a continuar. Y este es el 40 de 40. Que es un gen 1 inútil. Es que madre mía, vaya mierda me está saliendo. Esto habría sido el mismo caso que la Erika Atúnete. 4 rojos. Es que ese es el problema. La calidad está siendo una mierda. No la cantidad, la calidad. Ya no me estoy quejando de la 3 o 4 estrellas. Básicamente es que ya es más quejable de lo de Gen 1 y eso. ¿Ves? Otra Gen 1 que no sirve. Hace falta una barbaridad de inversión para hacer viable. Creo que este es el peor comienzo que he tenido junto con la de la Bernie. Sí. Porque la primera Bernie me costó muchísimo no obtenerla, tío. Y aquí está pasando exactamente igual. Bueno, no llegué a un 5.75 como en ese caso. O eso era en otro, tío. No, el 5.75 fue en el directo, es verdad.
De normal sería faltándome 20, pero es que no tengo ni una copia, tío. Esto está siendo patético. No, no, hablo muy en serio. 250 y no he sacado a la Erika. Me parece vergonzoso, tío. Llevo un 450. Es que no puede salirme algo mejor, ¿no? Es que mirad. Se he sacado un pit y ya está. Bueno, y un 5 estrellas especial. Voy a continuar hasta que sacara la Erika. Es que me parece indignante. Madre mía, si en el pit hubiera sido esto un 5,75, tío. Esto es una broma, ¿no? Esto es una broma, ¿no? Habría sido la otra, la quien tendría que ser, y hubiera gritado un grito. No, no, esto es una broma, ¿no, tío? No voy a parar hasta sacar a la Erika, ¿eh? Ya estoy decidido. Me habré gastado ya 300 orbes y no me ha salido la Erika. Es increíble esto, ¿eh? Es increíble, tío. Sí, sí, esto ya es al nivel de Bernie, ya. O sea, el primer Bernie me costó una barbaridad. Otra 4 estrellas especial. Esa no fastidia. Otro piti. La madre que me... Al menos es nuevo. También es nuevo, pero... 3 pitis seguidos ya, ¿eh? Y el Focus no se activa si no tengo el FEPAS. Me da igual si me pega un ataque de cringe en este momento, pero... Quiero esa Erika. Shot, pero no es el arcano. Vaya. Ya verás. Vuelvo enseguida otra vez. Voy a ser honestos con ustedes, chicos. Este es el peor banner que estoy teniendo de comienzo. No he tenido un comienzo tan mierdón, ¿eh?
Ni siquiera desde la Piperni que pasó la primera vez no ha pasado esto, tío. Me huele que es muy probable que no tenga que hacer ban de la Erika chiquita, oye. Debido a esto, a la malgasto increíble de orbes que estoy teniendo, porque sigue sin otro 4 estrellas especial. Mira un Dew para el Speed Defense Finish. Dios, es que ya llevo como 400 orbes gastados y no me ha salido la Erika, tío. Es que de verdad. No me puedo creer lo mal que estoy yendo por acá, en serio, ¿eh? Gracias. ¡Por fin! No me puedo creer 400 orbes para una copia. Ya luego miraré el porcentaje que hay. ¿Qué me pasará esto, tío? 400 orbes. El peor comienzo que he tenido desde hace mucho, ¿eh? No es broma. Ya llevo media hora de grabación, tío. Pero imaginad... Es que, tío, me ha parecido un troleo muy feo lo de esto, ¿eh? Bueno, veamos la conversación dúo. Aw, that toy rabbit is wonderful. Yes, it's so cute. Holding it reminds me of walking with Soth when he was little. A little Soth. I can hardly imagine him that way. That's understandable. He's grown so big now. When we first met, he was only chest high to me. You've known each other that long? Yes. And I never expected that he would stay by my side all this time. In a world where there are always more battles to fight, you never know when you might lose someone dear. Being able to always laugh and spend time together like the two of you do is wonderful. Indeed. I wonder if I might be able to celebrate spring with all of you again next year. Yes, please do. Wouldn't it be nice if Ephraim also came next year? Yes. We will have to get him involved in all the preparations and not just in the arena. In that case, maybe you could catch his interest with a souvenir. A souvenir. Something that my brother would be interested in. Perhaps another toy rabbit then. And one for Leon, too. We'll all match. I wonder if I should also buy another one. No me puedo creer que me haya gastado 400 orbes para una copia, tío. No me lo puedo creer. Voy a ver el verde y el gris. A ver si sale algo también. Ya que he llegado a un 4%, pues mira, a menos que me salga algo. Mira, la Dorotea. Lástima que Dorotea no es bailarina, ¿eh? Como son esos arcanos, sí que tiraría en el azul, ¿eh? Nada, es una niña. Pues ya está.
No me puedo creer que me haya gastado 400 orbes para hacer esta hazaña. Normalmente suelo gastarme 250 y estas cosas. Esto es troleo, ¿eh? Esto, lo que ha pasado es troleo. Lo que ha pasado aquí. 2 Godor. En serio. Claro, aquí me cabré mucho. Es que me cabré. Es que literalmente. No he visto los demás. Una Amy con monos Uves. Una Marita neutra. Estefan más defensa, menos resistencia. Eso es interesante. Al menos tengo piruleta elusiva, que no estaría nada mal. Un reinar de malos Uves. Bueno, tampoco me sorprende. Erika. Es que han sido 400 orbes. Al menos también me ha salido una Dorotea. Que esto sí que no voy a quejarme. Ya veremos a ver cómo lo consigo el mes que viene con la Erika chiquita. No estoy muy contento en este vídeo, honestamente. Veremos a ver cómo evolucionará. En fin. Espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos en el próximo vídeo. Hasta luego.